Yo me acuerdo demasiado que la primera vez en donde yo comencé como a cuestionarme sobre muchas cosas en mi vida fue un día que estaba en Minnesota, al otro lado del mundo, muy lejos de mi casa, y una compañera me prestó un libro que se llama La voz del conocimiento. Siempre hablo de este libro porque cambió mi vida. Y me acuerdo mucho que yo estaba leyendo este libro y yo dije, ¿por qué me la llevo tan mal con mi mamá? En esa época peleábamos mucho. Y cuando terminé de leer el libro y empecé a escribir, me di cuenta que la principal razón por la que me la llevaba mal con ella era porque éramos demasiado similares en muchas cosas. Veíamos la vida muy similar, teníamos las mismas heridas, por ende generábamos los mismos pensamientos, por ende las mismas situaciones, por ende los mismos sentimientos y emociones. Y a partir de aquí comenzó un proceso para mí que ha sido maravilloso, pero que ha sido muy, muy doloroso, que es el proceso de sanar. Hoy vengo a hablarles en este episodio de lo que es, o lo que ha sido al menos, sanar para mí, de cómo se ha sentido para mí el proceso de reconstruirme, encontrarme, conocerme, entender quién soy, qué necesito, qué me gusta. Un proceso que claramente no ha terminado y probablemente nunca vaya a terminar. Pero vengo a contarles cómo ha sido para mí, porque probablemente se sientan identificados con algunas cosas, tal vez con otras no. Y es que, bueno, quiero comenzar diciendo que voy a intentar ni siquiera editar este episodio, quiero que sea demasiado real. Así que los silencios, lo siento, va a ser un episodio muy, muy real. Y quiero empezar diciendo que la verdad y lo que nadie nos cuenta sobre sanar es que definitivamente es un proceso solitario y a menudo o casi siempre profundamente triste. Es un proceso que no tiene música alegre ni luz cálida, sino que se parece más como a noches en vela, a silencios, a llorar y llorar y llorar. Pero en esta soledad y en esta tristeza hay un propósito espiritual. Y es que el alma estaba tratando de despertarte porque te habías perdido a ti mismo. Y creo que no soy perfecta. Sigo trabajando muchas heridas y muchas emociones que aún tengo. Pero les puedo decir que no soy esa Juliana que leyó ese libro en Minnesota. Definitivamente ya no soy ella. Y acá quiero empezar a hablarles de ciertos pasos que creo que son los que llevan a este proceso, o al menos los que escribí, que creo han sido los que me han traído a este proceso de comenzar a sanar y a tomar terapia y a entenderme, y bueno, todas las herramientas que he buscado para ayudarme. Y yo creo que se comienza por una rendición. Y me refiero a que una rendición es dejar de luchar contra uno mismo.
sanar no empieza con una solución mágica, sino con una rendición ante lo que llevamos adentro. Es decir, y pensar, bueno, esto es lo que soy, esto es lo que tengo en este momento, no puedo cambiarlo, me rindo ante lo que sea que ustedes crean. ¿Qué voy a hacer con esto? Muchísimas veces nos enfermamos por abandono interno, por no escucharnos durante décadas. Y yo creo que es momento de rendirse. Carl Jung decía que lo que resistes persiste, pero lo que abrazas se transforma. Entonces, rendirse, y cuando te digo rendirse, no es darte por vencido o por vencida ante la vida, sino dejar de correr y llenar el calendario para no sentir. Es enfrentar lo que estás sintiendo, dejar de evadirlo, enfrentarlo y rendirte ante ese sentimiento. Que si te estás sintiendo triste, te permitas sentirte triste, que si te estás sintiendo con mucho enojo, te permitas sentir el enojo. Y es como una muerte simbólica, porque se trata de desmantelar las historias y personajes que inventamos para sobrevivir, esas máscaras que ya no podemos seguir sosteniendo, y es aceptar con honestidad que nos sentimos rotos, sin intentar arreglarlo de inmediato, permitiendo simplemente que la herida exista para que finalmente pueda hablar. Creo que yo durante mi vida he tenido muchas muertes simbólicas y yo creo que justo... Ay no, ya voy a llorar. Sí, yo creo que justo en este momento estoy pasando por una de ellas. Pero recuerden que para que algo nazca, algo siempre tiene que morir primero. Y la muerte es indispensable y es maravillosa si sabemos verla de la manera correcta. Y algo que quiero decir antes de pasar al segundo paso es que pasamos tanto tiempo tratando de arreglarnos que nunca nos damos permiso de simplemente sentirnos. Queremos dejar de sentir ansiedad, tristeza, vacío, pero no nos preguntamos qué viene esto a mostrarnos. Y es ahí en donde entra la rendición. No quiero que lo tomen como una derrota, sino como un acto, es más bien como un acto valiente, silencioso. Es dejar de luchar contra lo que sentimos, dejar de distraernos constantemente, dejar de llenar cada espacio para no quedarnos con nosotros mismos. Lo que resistimos definitivamente no se va, solo va a cambiar de forma, solo se va a intensificar, se va a repetir y el cuerpo va a empezar a hablar, nos vamos a enfermar. Pero en ese momento en el que yo me detuve y dije, bueno, esto es lo que hay dentro de mí ahora mismo y esto es algo que estoy haciendo justo en estos días. Bueno, así es como me estoy sintiendo, esto es lo que tengo en este momento dentro de mí, dentro de mi corazón, dentro de mi mente, sin querer cambiarlo de inmediato. Ahí es cuando algo empieza a sanar, a moverse. Vamos a pasar al segundo paso, que creo que es de los más difíciles. Y a este paso yo le llamaría el desierto de la soledad. Aunque suene un poco dramático. Y es que es un momento en donde es necesario hacer un reajuste energético. Yo no sé si les ha pasado, pero en esos momentos de la vida, de estas muertes simbólicas, uno se despierta y se da cuenta de que nada resuena con la versión que uno era. Entonces, de repente, las conversaciones que tenías ya no fluyen, las amistades que tenías ya no se sienten igual. Bueno, yo siento que siempre perduran ciertas personas, ¿no? Yo tengo personas que he pasado por muchísimas facetas de mi vida y momentos y siempre son las mismas, pero hay otras que empiezan a sentirse diferentes. Y esta soledad surge porque tu energía está cambiando y ya no puedes sostener los pactos de silencio o las relaciones basadas en tu propia negación que antes sostenías.
Hay relaciones que se sostenían bajo acomodarnos o acoplarnos a ciertas versiones que pues hoy ya no somos y por ende ya no se van a sentir igual. Y entonces de pronto me ha pasado con algunas amistades que empiezo a notar cosas que antes ignoraba, dinámicas que antes normalizaba, silencios incómodos que antes llenaba por no incomodar, y ahí es donde aparece la soledad. Y no aparece como castigo, sino como consecuencia de ser un poco más leales con nosotros mismos. Porque simplemente ya no podemos sostener relaciones, ni conversaciones, ni versiones en donde tengamos que fingir o que simplemente no nos representan, y eso pues inevitablemente nos va a separar de algunas personas. Pero esta soledad no es un rechazo del mundo, que es algo que me ha costado mucho entender, porque si les soy honesta, yo creo que claramente muchas veces la he sentido como un rechazo, sino que es como una alineación. Es el nido donde de pronto como que la nueva verdad empieza a gestarse, y obviamente el silencio asusta porque el silencio es muy confrontativo. El silencio me da muy duro. Y me he dado cuenta que solo en él puedo distinguir entre el miedo y el amor. Solamente en el silencio he logrado entender de dónde vienen mis heridas, de dónde viene una situación que me duela mucho, de qué herida me está hablando. Solamente en el silencio me he dado cuenta que al fin y al cabo sí, o sea, es que vivimos en una comunidad en donde nos relacionamos constantemente, pero ¿a quién vamos a engañar? Estamos solos. Lo que no haga yo por mí misma no lo va a hacer nadie más por mí. Y a pesar de que esto ha sido doloroso y muy confrontador, me he dado cuenta de que esa es la verdad, esa es la vida, y hay que afrontarla como viene. Entonces, a pesar de que es doloroso, es algo que hay que atravesar. Y esta etapa, la verdad es que no es una etapa que se sienta tan espiritual. Yo creo que se siente más vacía que otra cosa. Se siente como si te hubieras quedado sin un lugar, como si ya no encajaras en tu vida anterior, pero todavía no sabes en dónde sí encajas. Es como estar en un limbo. Pero bueno, yo creo que lo más importante acá es aceptar eso, aceptar que la soledad no es un rechazo. Yo sé que significa quedarnos solos por un tiempo y se siente como perder personas, perder rutinas, perder versiones de la vida, pero lo que realmente está pasando es que estamos haciendo espacio para relaciones en donde podamos ser más nosotros y para una vida en donde podamos habitarnos de una manera más sincera y más genuina. Obviamente yo creo que uno siempre tiene que tener claras esas personas que quiere seguir conservando en la vida, esas amistades que siempre han estado ahí, que valen la pena y que vale la pena sostener. Pero bueno, en el fondo del corazón uno siempre sabe qué personas sí y qué personas ya no encajan. No solo hablo de personas, hablo de situaciones, trabajos, hasta las cosas materiales, hacer un detox de cuáles son esas cosas que tenía o que me ponía, que me representaban, que de pronto ya no. Así que yo diría que este desierto solitario no es el final, al contrario, es el inicio, es el lugar en donde dejamos de sobrevivir y empezamos a reencontrarnos, aunque al inicio sí se sienta como estar completamente solos, porque así es como se siente. Es una soledad abrumadora, es una soledad muy triste, pero es el comienzo de algo nuevo. Ahora vamos a pasar al paso número 3, y es hablando del cuerpo, el cuerpo como testigo de todo. Y es que nuestro cuerpo es guardián de las memorias, es el altar en donde ocurre la sanación. El cuerpo no olvida, el cuerpo guarda cada emoción reprimida, cada límite que no te atreviste a poner, cada momento en donde fingiste estar bien mientras realmente no estabas.
no sé, les pongo un ejemplo. Tuve un paciente con un dolor de espalda muy fuerte que se curó literalmente en el momento en el que él dejó de sostener un peso de algo que ni siquiera le correspondía, sino que era de su padre y de su abuelo. Todos los dolores de espalda, los nudos en la garganta, bueno, cualquier síntoma físico que tengamos viene de una emoción. Esto se los hablo siempre en otros episodios porque pues ustedes saben que lo que yo hago es biodescodificación. Y volver al cuerpo y escucharlo es volver a nuestra historia desde el amor. Es dejar de tratarlo como una máquina que falla y empezar a escucharlo como una brújula que nos guía. Porque eso es lo que hace el cuerpo. Es una brújula que nos guía y nos dice, oye, acá hay algo mal, hay algo que me duele. Y bueno, esto se los explicaré en otro episodio, pero todos los problemas de garganta, lo que no hablamos, los problemas en los ojos, lo que no queremos ver, los problemas de corazón, ese amor que no nos hemos permitido recibir. Me podría quedar hablándoles de esto, pero el cuerpo no miente. El cuerpo ha estado intentando salvarnos todo este tiempo. Entonces, en este paso es escuchar a nuestro cuerpo, entender lo que nos está queriendo decir, porque siempre hay una conexión entre lo emocional y lo físico, pero no para culparnos ni para darnos palo, sino para reconocer que hay un síntoma que hemos venido ignorando y que ese síntoma se está mostrando porque ya nos ha intentado mostrar con emociones, con sentimientos, y como no lo hemos escuchado, entonces está saliendo a flote un síntoma físico. El cuerpo nos habla en sensaciones, lo que no hemos podido expresar, lo que hemos callado, los límites que no hemos puesto. Y cuando les hablo de volver a nuestro cuerpo, no es hacer una rutina perfecta, sino aprender a escucharlo. Hoy mi pecho se siente apretado, hoy estoy sintiendo un nudo en la garganta horrible. Y decidí grabarles este episodio porque hablar es una de mis maneras para sanar y para ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, en este paso, los invito a dejar de tratar el cuerpo como un problema, a dejar de decir, ay, ¿por qué me duele la rodilla otra vez? ¿Por qué me duele la cabeza otra vez? Y sentarse y decir, cuerpo, ¿qué me quieres decir con este síntoma? ¿Qué me quieres hablar? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué me estás mostrando mediante un dolor físico? Es empezar a tratarlo como un lugar al que podemos volver con paciencia, con respeto, con ternura, con amor, porque durante mucho tiempo no lo escuchaste y solamente lo exigiste. Y el cuerpo no está en tu contra, lo que pasa es que nunca lo has escuchado. Entonces, cuando te acelera, cuando se cansa, cuando duele, te está mostrando algo, te está protegiendo o frenando de algo, no te está saboteando, te está hablando. Escúchalo. Porque sanar también es dejar de escapar de lo que estás sintiendo físicamente y empezar a habitarlo, aunque al inicio sí sea muy incómodo, claro. Pero créeme que tu cuerpo ha intentado salvarte todo este tiempo. Entonces yo creo que el tercer paso para la sanación es este. Y si tuviera que ponerle otro nombre al paso número 4, para mí sería integrar la sombra. Y es que yo creo que acá es el momento en donde como que reúnes todas las piezas que has olvidado. Es como un proceso de desaprendizaje, porque sanar es un acto al final de desaprender. Es literalmente desaprender todo lo que creíste que tenías que ser para poder pertenecer. Es sanar esos momentos en donde tuviste que comportarte de cierta manera para sentir que tus papás te querían o te aplaudían o te aceptaban. Es recoger esos pedazos de la niña asustada, la niña que se sintió sola,
la niña que se sintió rechazada de pronto por su familia o por sus amiguitos en el colegio. Y es recoger todos esos pedazos que dejaste en el camino por la necesidad de ser amada o amado. Entonces, sanar para mí no ha sido solo soltar lo que duele, sino también cuestionarme quién he tenido que ser para que me quieran. Porque muchas de las formas en las que somos actualmente no nacieron desde la esencia, sino que nacieron como estrategia para pertenecer. Entonces somos los fuertes, los que no molestan, los que entienden todo, los que se adaptan. Pero no es porque sea la personalidad, sino porque fue la manera de sobrevivir que nos mostraron. Y esas personas que antes nos protegían ahora nos limitan, y por eso sanar no se trata de mejorarnos, sino de desaprender, de darnos cuenta de que muchísimas de nuestras reacciones, elecciones, vínculos no vienen de nuestra verdad, sino que vienen de heridas que no hemos resuelto. Y esa sombra que somos es lo que no nos hemos permitido ser, es ese enojo reprimido, es esa necesidad de atención constante, es el miedo al abandono, celos, dependencia, todo eso que aprendimos a esconder porque en algún momento nos hicieron sentir que no era aceptable, entonces lo reprimimos, pero eso no desaparece porque no lo hemos visto. Eso se fue a la sombra y desde ahí, desde esa sombra, se dirige mucho de lo que hacemos hoy, de nuestras decisiones y de nuestras reacciones, en las relaciones, en lo que elegimos, en lo que toleramos. Y lo que no hacemos consciente se repite, no porque queramos sufrir, sino porque acuérdense que el sistema busca lo que es familiar, aunque duela. Por eso volvemos a dinámicas parecidas, por eso reaccionamos de formas que no entendemos, por eso a veces nos saboteamos cuando algo va bien. No es falta de fuerza, es falta de integración, es porque no hemos hecho consciente algo. Entonces, cuando les hablo de integrar la sombra, no es volvernos la sombra, no es volvernos oscuros, ni justificar nuestros comportamientos que han sido dañinos, sino que es dejar de dividirnos, es poder decir, sí, esta parte de mí existe, sin rechazarla completamente. Al contrario, verla, observarla, analizarla, entender de dónde viene, por qué existe, por qué me siento rechazada en ciertas situaciones, por qué me siento con celos, por qué me siento sola. Y dejar de pelear con nosotros mismos, empezar a elegir con más conciencia y empezar a intentar no reaccionar desde la herida automáticamente, sino empezar a observarnos un poco más. Y acá dentro de este paso agregaría una parte que se llama el perdón. Y el perdón me refiero a que no es validar lo que hicieron, sino decidir que no seguirás cargando ese resentimiento, esa rabia, bueno, lo que sea que estés sintiendo. Pero sobre todo perdonarte a ti misma, a ti mismo por haberte abandonado tanto tiempo y darte la mano para regresar a casa. Creo que esta es la manera más bonita en que lo puedo decir. Perdonar no es justificar a los demás, pero sí es dejar de permitir que eso siga definiendo tu presente. Y yo creo firmemente que el perdón es una decisión. El perdón es completamente una decisión de decir, hoy decido perdonar y soltar esto. Decido soltarlo, y a mí algo que me ayuda muchísimo a perdonar es ver a la otra persona con mucha empatía y entender desde qué herida o desde qué dolor hizo lo que hizo que me hizo tanto daño. Pero el perdón que es más difícil, que es el de nosotros mismos, tiene que ser por no habernos elegido, por no haber puesto límites, por habernos quedado callados, por habernos quedado donde sabíamos que iba a doler, pero no desde la culpa, sino desde la comprensión y también desde la misma empatía que les digo, con la que deberíamos ver a los demás. Esa empatía de entiendo desde dónde me hiciste esto y te perdono porque yo también tengo heridas similares.
porque hiciste lo mejor que pudiste con lo que podías en ese momento. Y acá hay algo muy valioso también, y es el acto de la integración. ¿A qué me refiero con el acto de la integración? A integrar y dejar de huir de esas partes de nosotros que no nos gustan tanto y más bien empezar a incluirlas, a escuchar el enojo sin juzgarlo, a reconocer el miedo, a aceptar las necesidades, no para quedarnos ahí, sino para que dejemos de ser controlados por ello. Y algo muy importante en este paso que les quiero decir es que definitivamente sanar no es que nos convirtamos en luz todo el tiempo. O sea, eso ni siquiera es biológicamente posible. No podemos ser un ser de luz absolutamente todo el día, todos los días, las 24 horas del día, ni todo el año. Es más bien como dejar de fragmentarnos y poder sostener todas esas partes sabiendo manejarlas. Porque uno no sana eliminando lo que duele, sino que sana cuando dejamos de abandonarnos también en esos aspectos que tanto duelen. Y ahí es cuando viene el siguiente paso, que es la reconstrucción. Y ahora vamos a hablar del último paso, que es el renacimiento, el regalo, que yo creo que así como hay muchas muertes simbólicas durante nuestra vida, hay muchos renacimientos. Cada ruptura, cada mudanza, cada nuevo trabajo, cada lesión, todo nos da una muerte simbólica y un renacimiento. Y siento que en este momento de mi vida estoy pasando por una muerte simbólica. Claramente espero que llegue el renacimiento. Pero sé que va a llegar porque ya ha llegado muchas veces antes. Y es que finalmente llegamos a ese crecimiento postraumático. Y no es que el dolor desaparezca para siempre, sino que deja de controlarnos y se convierte en esa sabiduría, como en esa estrellita que ganamos por haber pasado por un proceso como el que pasamos. No significa que un día nos despertemos y todo deja de doler, porque así no funciona. Hay memorias que se quedan, hay días que regresa el dolor, hay partes de nosotros que no vuelven a ser como eran antes, pero hay algo que cambia profundamente y que ya no nos controla. Entonces, lo que antes nos detonaba, ahora vamos a poder observarlo, lo que antes nos rompía, ahora vamos a poder sostenerlo, y no porque ya no nos importe, sino porque ahora tenemos recursos internos que antes simplemente no teníamos. Y esto es el crecimiento, así se ve el crecimiento, no es borrar la herida, sino dejar de vivir desde ella. Yo creo que también en este momento, cuando surge el renacimiento, es cuando descubrimos que nuestro brillo no nace desde la perfección, sino todo lo contrario, desde esa cicatriz, desde lo que sobrevivimos y aprendimos a hablar después de haberlo guardado por tanto tiempo. Y yo sí confío plenamente en que el trauma y el dolor nos da superpoderes de resiliencia y una especial apreciación por la vida que no tendríamos de otra manera. El dolor nos permite ver la vida de una forma diferente, nos permite valorar otras cosas, nos permite elegir distinto. Y yo creo que acá también en este renacimiento viene esto de aprender a poner límites, irnos más rápido de donde no es, elegirnos incluso cuando nos cuesta. Y aquí es en donde el cambio se vuelve muy visible, porque empezamos a elegir y a tomar acciones diferentes, entonces nos volvemos libres de repetir patrones y comenzamos a crear una vida que realmente nos pertenece, porque descubrimos nuestro propósito no a pesar de lo vivido, sino gracias a ello.
Y no es como que tengamos que convertir nuestro dolor en una misión para que valga la pena. Pero creo que muchas veces naturalmente ocurre porque podemos acompañar desde un lugar más real y nuestro propósito no nace a pesar de nuestra historia, sino a través de cómo la transformamos. Por ejemplo, yo creo que una de mis muertes simbólicas más dolorosas, pero más hermosas, ha sido cuando me rendí ante la ansiedad. Ese día en el que yo dije, voy a empezar los medicamentos que por muchos años he evadido, porque por muchos años me dijeron que tenía que tomar medicamentos y yo no había querido tomarlos. Ese día en que me rendí ante la ansiedad y me rompí literalmente ante la ansiedad, dije, ok, esto es lo que hay, esto es como me siento, esto es lo que tengo, este es el diagnóstico, porque literal tenía un diagnóstico psiquiátrico. Creo que ahora que lo veo y cuando miro en retrospectiva y veo que ya no me han vuelto a dar ataques de ansiedad en muchos meses, creo que llevo ya casi el año, bueno, no me acuerdo, ya muchísimo tiempo. He convertido mi ansiedad en un propósito y es ayudar a otras personas que se sienten igual que yo, porque cuando empecé a hablar de la ansiedad, muchas personas me empezaron a buscar y a decir, Juli, yo me siento igual, Juli, creo que yo tengo lo mismo, Juli, necesito ayuda porque creo que tu experiencia me puede ayudar. Entonces, sanar no te convierte en alguien nuevo, sino que te devuelve a lo que siempre has sido y estabas como ocultando y tapando con otras cosas. Y ese es el verdadero renacimiento. Justo ahí está, en donde nos volvemos libres de repetir patrones y comenzamos a crear una vida que realmente nos pertenece. Así que para cerrar este episodio quiero recordarte que el dolor que sientes hoy definitivamente no es un error en tu proceso, sino todo lo contrario. Todo se está acomodando y yo lo veo como que es literalmente el lenguaje de tu alma tratando de despertarte porque te habías perdido. Había algo que tenías que sanar porque había una herida que no habías querido ver y ya vas mucho tiempo repitiendo patrones y patrones que claramente eran incómodos y que no te gustaban. Esto no es un evento con fecha de llegada o fecha de caducidad. Yo creo que es más una convivencia diaria con nuestra propia verdad y, como les dije al inicio, sanar, o al menos para mí y creo que en general para todos, es un proceso muy doloroso, muy incómodo, no es un proceso agradable, no es chévere y por eso tantas personas evitan la terapia, porque sanar es muy incómodo. Es algo que viene con mucho dolor, que trae incomodidad y es un proceso en donde un día sientes que ya estás mejor y al día siguiente puedes estar llorando por lo mismo otra vez. Así que hoy te quiero decir que si te sientes solo o sola en este desierto, como lo nombré en mi paso número 2, 3, no me acuerdo, recuerda que esta soledad no es un rechazo del mundo, sino una alineación sagrada de tu energía a lo que realmente tú eres y que no estás perdiendo tu mundo, sino que simplemente estás dejando caer lo que fue construido sin ti mientras estabas un poco apagado, y lo que hoy parece como una herida que duele muchísimo, con el tiempo y con la aceptación se transformará en tu sabiduría más profunda. Te lo aseguro. Miren, a mí me queda mucho por sanar. Yo sigo en un proceso muy largo, me falta mucho, no soy perfecta. Pero yo creo que mi ansiedad ya está en un 99% sanada. Porque no se sanan todos los campos de la vida al mismo tiempo. Eso es otra cosa que no les dije. Porque imagínense que llegaran todas las heridas a mostrarnos todo al mismo tiempo. O sea, yo creo que nos volvemos locos todos. Pero entonces mi ansiedad sí puedo decir que está sana y que me ha traído mucha paz y mucha sabiduría haberla sanado. A pesar de que fue un proceso que me dio mucho dolor y que se sintió muy difícil en algún momento, ya lo siento del otro lado. Así que no te vuelves perfecto al sanar,
más bien te vuelves como libre. ¿Libre de qué? Libre de patrones, libre de vivir desde el dolor, libre para elegir una vida que realmente te pertenezca, que esté alineada con el propósito de tu alma. Y por último, recuerda que tu brillo no nace de la perfección. Es todo lo contrario. Nace desde esa cicatriz y de la valentía de haberte quedado contigo cuando todo dolía, cuando tuviste que sostener esa soledad y no saliste corriendo a buscar un plan o una persona para llenar ese vacío. Así que agradécete por tener el coraje de no soltarte, de permitirte sentir, porque este proceso es doloroso, pero finalmente estás volviendo a ti, a tu esencia. Agradécete por escuchar, por darte la oportunidad de escuchar este episodio, que lo hice con tanto amor. Y recuerda, y bueno, si llegaste hasta acá, quiero darte las gracias por tomarte esta media horita para escucharme, por querer trabajar en ti. Y bueno, nada, déjame en los comentarios cómo te sentiste con este episodio, si fue incómodo, si fue confrontativo para ti, si te sentiste identificado o identificada con algo de lo que dije, y nos vemos en el próximo episodio. Les mando un abrazo muy grande.